¿Qué tal? Continuamos con estos reportes de lo que viene siendo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su emisión número 31. Y ahora toca de hablar de la película con la que arrancamos el día, que viene siendo La Cuarta Compañía. Es una película que yo creo que tiene muchos elementos que deberían de ser que no me gustara, que sin embargo yo creo que la mejor que he visto hasta el momento. Y me recordó en cierta medida la cinta Días de Gracia. Ahorita hablaremos de esto. Esta película es codirigida por dos personas, que es Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola, y además de eso hay más personas que estuvieron metiendo la mano en todo el trabajo de esta historia. Además de que en el póster vienen cosas como basada en hechos reales, basados en una historia real, que son de esas cosas que yo cuestiono y que critico bastante de lo que viene siendo la filmografía o cosas de cómo manejarlo, no únicamente en el cine nacional, sino en el cine internacional. Sin embargo, bueno, ¿de qué se trata esta película? La Cuarta Compañía hace referencia en cierta medida a lo que vienen siendo los turnos que hay por ejemplo, en una prisión, los turnos de vigilancia. El primer turno vendría siendo, no sé, por un horario, por así decirlo, de 8 a 4, luego está el de 4 a 12 y luego de 12 a 8, ¿no? Si lo dividiéramos por horario. La Cuarta Compañía son ese grupo que se está por encima de ellos y se hace cargo de vigilar todo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, lo que viene siendo esta película es muy interesante porque trata acerca de fútbol americano, pero es algo que no es un deporte precisamente mexicano, sin embargo tiene muchos seguidores, hay un saludo al Nightboy. Pero es un equipo de fútbol americano que surge dentro de una prisión. Entonces la historia hace el seguimiento de algunos personajes que desde la juvenil, desde haber cometido delitos como menores, han tenido un seguimiento y se encuentran finalmente en esta prisión, en una prisión ya después en la de Santa Marta, Catitlán, donde se forma este equipo. La película es de época, se enfoca en un periodo en los 70s, en el cual tenemos figuras como el mismísimo Negro Durazo, al cual se le hace una referencia directísima aquí, y de ahí viene lo de basado en hechos reales. Y bueno, a final de cuentas es el grupo que se forma por estas personas, que se logra una especie de integración y de integridad tan particular, que ellos son precisamente esta Cuarta Compañía, que se encargaban de vigilar y de monitorear que nadie hiciera de las suyas dentro de la prisión, no solo dentro del campo deportivo del fútbol americano, sino del funcionamiento de la prisión misma, y que quienes llevaran las riendas de esto no fuera alguien que no fuera patrocinado o organizado por las cabezas dentro de esta prisión. Entonces ahí tenemos algo muy interesante con las autoridades y el duelo de corrupción y todo esto. ¿Qué más ocurre dentro de esta historia? Bueno, el planteamiento es muy interesante, el ritmo de edición es fabuloso. Imagínense que estamos viendo una película motivacional de esas como, creo que se llamaba Duelo de Titanes en Estados Unidos, donde tienes el seguimiento de un equipo de fútbol americano y cómo tratan de llegar hasta el punto máximo. Eso ocurre aquí en México y con un equipo formado completamente por presos, por presidiarios, que tienen sus historias detrás de sí y no son precisamente las historias que tú pondrías para motivar a la gente, para que fueran como ellos. O sea, tienes asaltautos, tal vez hasta asesinos, ladrones de distintos tipos, etc. Y se da una mezcla muy interesante porque dentro de los mismos actores que interactúan con presos se logra una química muy particular y muy bien desarrollada. Es un trabajo impresionantemente bien hecho. En la postproducción, por cierto, un saludo a Edith, que ahí vi su crédito precisamente, ahí estaba como parte del equipo de la post dentro de esta película. El ritmo es sensacional, o sea, es una cinta que aunque dure las 2 horas, te atrapa. Y por ejemplo, a mí no me interesa tal vez tanto el fútbol americano, pero me interesaba muchísimo ver los juegos, sobre todo porque tienes un background, tienes el manejo de las historias personales, y bueno, en los juegos se venían reflejando algunos de estos asuntos. Es como en su momento Moneyball, que a mí el béisbol me importa para 3 cacahuates, y sin embargo la película la encontré fascinante. Esta película también yo la comparaba un poco con Días de Gracia, ya que es de lo mejor que en su momento se estrenó en el Festival de Guadalajara. Es una producción muy sólida. Esta es una cinta que se realizó a lo largo de varios años. El guión es bastante bueno. Una pequeña queja que tengo es que todos son one-liners. Entonces, one-liners o frases célebres. Básicamente, si tú la vas a ver en Blu-ray, esta película, la de La Cuarta Compañía, y tú le pausas en cualquier momento, alguien dijo una frase que tú podrías poner sin ningún problema en el póster. Digo, eso no es necesariamente malo, pero es muy difícil. Es como si yo, al hacerles la crítica de la película, les dijera: la fotografía de la cinta es como la cúspide de la naturaleza humana a través de la imagen. O si les hablara de actuaciones, la interacción a través del espíritu por la voz de los personajes. Entonces son cosas que tal vez pueden molestar un poco, es demasiado poético. Sin embargo, la ejecución es muy buena. Entonces es nada más un comentario.
esta cinta, debido a su manejo, es un hecho que se va a estrenar en salas comerciales. Ojalá y no le vaya como a Días de Gracia, que es la cinta que mencionaba, que a pesar de su increíble calidad, no tuvo una recepción en taquilla muy buena. Sin embargo, esta en realidad merece ser vista por todos. Si no les interesa historias de presidiarios, historias mexicanas depresivas, historias de fútbol americano, yo estoy dentro de todos esos grupos. Sin embargo, esta la recomiendo y sin duda, igual, si ahorita vuelven a presentar, que de hecho la van a volver a presentar mañana, yo la voy a volver a ver. Y eso que ya la vi. Entonces es una cinta que sin duda es harto recomendable. Y bueno, eso es lo que les estábamos hablando de La Cuarta Compañía, y les estaremos hablando de otras películas que vimos el día de hoy, en otra sección de churros y palomitas para llevar. Yo hice un trabajo anterior como documentalista, también una película carcelaria que se llama Lo que quedó de Pancho, que vino justamente a este festival como un mediometraje hace ya varios años. Era un corto dentro del contexto académico del CCC, y me involucré de alguna manera en ese contexto carcelario, y haciendo ese documental me contaron una parte de la historia, algunos internos de ahí. A partir de ahí me sorprendió demasiado la historia por sí misma, y entonces invité a Vanessa a escribir el guión, teniendo pues varias horas de entrevista en material grabado, donde pues era el primer esqueleto de la historia, y de ahí nos propusimos juntos pues tener, llevar un paso más allá como esto, y básicamente corroboramos todos los hechos que estaban ahí y abrimos el espectro de las fuentes, tanto en periódicos como otros testimonios. Ingresamos a la cárcel a entrevistar presos muy viejos como el señor Raimundo, que es el burrero, y ahí se estuvo articulando como todo ese proceso de escritura, y la dejo aquí a Vanessa la segunda parte. Sí, fue un proceso muy largo de documentación, de investigación, de tratar de comprender el universo, de que nuestros actores aceptaran también integrarse al universo carcelario. Encontramos la manera de que ellos fueran a enseñar a los propios internos algunas de sus habilidades como actores. Dieron talleres, dimos talleres muy largos. Realmente yo creo que la clave de cómo nos involucramos en este universo, pues trabajando. Es un proceso creativo que de pronto te dice necesitas poner un poco más de fuerza en los actores y en cómo está ocurriendo la energía con los internos. Entonces les pones talleres donde unos les enseñan a otros lo que saben en función del proyecto hacia el que vamos, ¿no? Los actores les enseñaron técnicas de actuación, los internos ustedes sabrán que les enseñaron de la personalidad que han construido a lo largo del tiempo, pero se vuelve un proceso creativo donde cada quien tiene algo que aportar. Y así ha sido como a lo largo de estos 11 años. Uno no sabe muy bien hacia dónde va a acabar todo, pero sí tiene una intención de origen, y la intención de origen es transmitir cierto mensaje, si se puede decir así, es transmitir como una idea, una inquietud, una necesidad creativa, y esta necesidad creativa es la que te lleva a encontrar los recursos en uno u otro momento, que son muchos, muy diversos. Sería muy complicado poderlos transmitir ahora mismo todos, pero la actividad está viva y entonces va ocurriendo de manera espontánea.